Bien, Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs, ha regresado al Perú luego de que se generó un gran debate en su ausencia. Creo que la gente aprovechó su ausencia para generar el debate, pero ya está acá. Lucho, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, qué gusto de verte. Bueno, rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero prácticamente ya es casi un hecho que se va a suspender el aporte de los independientes a las AFPs. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, todo este tipo de cosas hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Definitivamente, si hay la decisión de postergar la obligatoriedad, entonces, o sea, como resultado del clamor de la gente, perfecto, hay que ver la forma en cómo, diríamos, modificar ese tipo de sistema a fin de poder satisfacer, diríamos, lo que la población quiere. Pero lo importante es lo siguiente. En un país deberíamos de buscar como política nacional de que todos tengan cobertura previsional. No queremos que mañana, conforme vayamos envejeciendo, no tengamos una cobertura previsional. Sea esta que nosotros la construyamos por nuestra cuenta o que sea obligatoria, ya que existen personas que definitivamente van a ser irresponsables y a la larga vamos a tener que pagarles nosotros sus pensiones a través de nuestros impuestos. Entonces tiene que haber una política pública que efectivamente reconcilie lo que las personas han detectado como algo que les molesta, como algo que les afecta su presupuesto, pero hay que tratar a todos igual. O sea, todo el que trabaja y el que contribuye tiene que contribuir, hay que buscar la mejor manera de hacerlo. Entonces, esto da una oportunidad para reflexionar sobre el tema de cómo incorporar aquellos grupos de trabajo que no están en la formalidad completa, aquellos grupos de trabajo que no tienen un ingreso de carácter permanente, aquellos grupos de trabajo que están en la informalidad. Eso es lo que hay que enfocarse ahora. Nosotros desde un principio, en el año 2012, propusimos una reforma en la cual el tema fundamental era la pelea contra la informalidad. Porque a nadie le gusta, por ejemplo, si te aumentan impuestos, pero no te gusta a ti ver un grupo que no paga impuestos y que lo evade deliberadamente y que no se hace nada. Si el gobierno dijera, te voy a aumentar los impuestos, pero al mismo tiempo tengo un plan de lucha contra la evasión que tiene los siguientes puntos A, B, C y D y lo voy a medir de esta forma, entonces sí te acepto un aumento de impuestos. Y la misma lógica debería seguirse con la obligatoriedad. Si hay un grupo de personas que no están obligadas, pero a ti te están obligando, ¿por qué no te están obligando? Porque están al margen de la ley, porque están moviéndose fuera del ámbito que cubre este sistema previsional. Entonces, señor gobierno, por favor, usted muéstrame qué es lo que va a hacer para ponernos a todos en las mismas condiciones de legalidad, a todos en las mismas condiciones que vamos a tener que ahorrar para el futuro, para que mañana no haya un grupo que tenga que pagar por los demás. Bueno, pero eso supone un conjunto de reformas para reducir el peso de la formalidad. Es decir, hay que luchar contra la formalidad, mejor dicho, contra la manera como está organizada la formalidad, que es muy pesada, muy onerosa, muy costosa y que hace que nadie se pueda formalizar. Bueno, no, ese es el problema. Indudablemente hay barreras para entrar a la formalidad y por eso es que hay tanta informalidad. Entonces, eso hay que analizarlo. Nosotros dijimos, el corazón del problema es la ley laboral. Ahora, Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo, señala, y también de alguna manera lo señalaba Richard Webb, que parte de la razón por la cual la gente no se formaliza o los independientes no quisieran aportar son las elevadas comisiones de las AFPs, más el seguro de sobrevivencia, que hace que de lo que la gente aporta, pues entre un 25 y un 30% más o menos, se lo lleven entre la comisión y el seguro de sobrevivencia, que va a una compañía de seguros vinculada a la AFP además, y que entonces, según García Belaúnde, pues al final la persona recibe menos de lo que aporta. Y que incluso llegó a decir acá que de esos pues 40.000 millones, toda esa rentabilidad, que es más o menos el 8%, creo. En términos reales, anual promedio por año, 21 años que se lleva. 21 años es 8% de rentabilidad. Claro. Anual. Y dice que ahí no se está contando precisamente la comisión y la parte que le corresponde al seguro de sobrevivencia, y que si se le resta eso, en realidad no existe, esa rentabilidad es mucho menor. Bueno, ¿es verdad esto? El día domingo vamos a discutir en este canal con el señor Vichocho García Belaúnde, ¿ok? Vamos a debatir con números y con gráficos para demostrarle que todo lo que él ha dicho es falso, ¿ok? Ya. En primer lugar,
La rentabilidad de 8%, si la ajustas por comisiones, te quedan 7,5%. Es 0,5% lo que significa la comisión. No hay que confundir el seguro con la comisión, ¿ok? O sea, el primer problema. O sea, tú estás pagando comisión... O sea que efectivamente, o sea que tiene razón. Momentito. No tiene razón. La comisión... Es lo que ha dicho, eso, no, que ese 8% no considera la comisión. Perdón, el 8% es la comisión, o sea, el 8% es la rentabilidad. La comisión es la comisión para administración de los fondos. Sí, pues. No hay que confundir el seguro, que es un seguro de sobrevivencia e invalidez. Sí. Que si te pasa algo cuando tú estás afiliado al sistema... Es decir, antes de jubilarte. Antes de jubilarte, eso va a beneficiar a tu familia. Claro, o sea, es como si te hubieras jubilado. Vas a tener el... Si te invalidas, vas a tener el 70% de tu ingreso, ¿ok? Y si te mueres, vas a tener una repartición de los beneficios a tu familia. Ya. Entonces, no hay que confundir lo que es una póliza de seguros con lo que es una comisión de administración. Ya. La comisión de administración, sí, sácala de la rentabilidad. ¿Sí? Pero si tú la sacas, si la neteas, ¿okay? Te queda de los 8% en términos real, te va a quedar más o menos 7,5% o 7 un poquito más, dependiendo de cuál es el horizonte de vida que tienes. Si tú calculas, por ejemplo, a una persona que tiene 25 años hoy día y lo calculas hasta los 65, ¿cuánto paga de comisión? Y si paga comisión por flujo, estás pagando hasta el día en que te retires. O sea, es incorrecto lo que hace el congresista García Belaúnde al querer deducir la comisión que tú pagas hoy del aporte que tú pagas hoy. Porque esa comisión que pagas hoy día, si tú no contribuyeras nada más, la AFP está obligada a administrarte los fondos hasta el día en que te retires. Entonces, es un pago, no como decía el congresista Delgado, que tú pagas el alquiler por adelantados. No, señor. Sí, paga al principio tu comisión, pero la AFP tiene la obligación de administrarte y hacerte ganar dinero hasta el día en que te retires. Entonces, vamos a ver... Esa es otra cosa que escribe García Belaúnde. En el primer año, la comisión y prima representan entre el 60 y el 83% del aporte del independiente. Sí, pues claro, lo que pasa es que el señor está restándole a algo que no debe. O sea, si yo tengo un seguro que me cubre el 70% de mi sueldo, no se lo puedo deducir del aporte, porque si te pasa algo, a ti no te restituyen el aporte, te restituyen tu sueldo. Por eso las cosas se miden en relación al sueldo, no se miden en relación al aporte. O sea, el seguro, si tú te mueres, te va a cubrir el 70% de tu sueldo. O sea, que vayamos por partes. No es, el señor dice, tú pones 2,5% de tu salario y te cobran 1,23% de seguro. Sí, porque si te mueres, no te van a restituir el 2,5% que aportaste, sino te van a restituir el 70% de tu sueldo. Por eso es que te cobran 1,23%. No porque te están diríamos, exprimiendo el 2,5% y te están cobrando el 50%. Ese 1,23% también sale de la rentabilidad del 8%. O sea que ese 8%, ¿cuánto es la rentabilidad real? La rentabilidad real es 8% menos el costo de administración, eso se llama la rentabilidad neta. El otro es un seguro que si te pasa algo, si te mueres o te invalidas... Pero entonces cuando hablamos, yo no entiendo, cuando hablamos de un fondo de 40,000 millones de dólares, el fondo total del sistema privado de pensiones, de 40,000 millones de dólares, ese fondo se suponía que excluye la comisión, eso es... Por supuesto. Pero entonces, ¿por qué la comisión se considera... dentro, digamos, es ese fondo el que tiene una rentabilidad del 8% promedio? Mira, entonces, ¿por qué hay que quitarle...? El costo de administración, cuando tú lo diluyes en el tiempo, es mucho más chiquito de lo que tú sales de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque tú estás pagando un costo de administración que se diluye en el tiempo. Tú estás contratando un FP que si no aportaras más, simple y sencillamente ellos te tienen que seguir administrando. Claro, conforme te vas acercando a tu edad de jubilación, la comisión tiene un peso más grande. Ahora, ¿por qué desde mi aporte el 20% es la comisión? ¿Por qué es tan alto? Porque digamos, de alguna manera las AFPs violan el paradigma básico de las finanzas, que es que la mayor rentabilidad corresponde a mayor riesgo. Las AFPs no tienen riesgo, el fondo sí tiene riesgo, pero las AFP como tal no tienen riesgo en absoluto. Y sin embargo tienen una rentabilidad, tienen unas utilidades muy grandes. Entonces, eso es algo que no es... Permíteme que te corrija, Jaime. Las AFPs están obligadas por ley a invertir el equivalente de 1% del fondo que administran con su dinero.
en los mismos proyectos en que invierten el dinero de los afiliados. Si los afiliados pierden, las AFPs pierden. Si los afiliados ganan... ¿Cómo? La ley te exige que haya lo que se llama el encaje. Sí. El encaje corresponde al 1% del valor de los activos que tú administras. ¿Ya? ¿Ok? Si tú administras 100.000 millones de soles, tú tienes que poner 1.000 millones de soles en tu bolsillo e invertirlo en las mismas cosas que invierten los afiliados. Entonces te estoy acompañando en el riesgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una renta... ¿Qué proporción es de la comisión que se aporta? Bueno, la proporción que se aporta depende cómo la midas, es prácticamente, podría ser el 80% de la comisión, pero lo más importante... El 80% de la comisión se invierte... Señor, lo importante aquí es lo siguiente, es el 70% del capital de las AFPs el que está comprometiéndose todo el tiempo en las inversiones que están invirtiendo los afiliados. O sea, eso no lo menciona nadie. O sea, todo el mundo habla del retorno y las utilidades que tienen, y que no hay alineamiento de intereses. Bueno, el otro tema ya nos está ganando el tiempo, pero el otro tema es el asunto famoso de los 110 años. Y esta investigación de IDL Reporteros que señala y que demuestra que en realidad uno termina... dice, cuando menos entre un 20 y cerca de un 50% de su fondo de jubilación no retornará a sus bolsillos, a menos que llegue hasta los 110 años, pues, ¿no? Entonces, como se proyecta una expectativa de vida de 110 años, y uno se muere pues a los 80, digamos, hay una parte importante que uno no habrá recibido de todo lo que aportó. ¿No? Y claro, se supone que eso va a los herederos, pero tampoco va a los herederos, porque si uno no tiene hijos menores de 18 años, y uno ya a esas alturas de la vida, a los 80 años, uno no tiene pues hijos, salvo que sea, pues yo no sé, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué herederos van a recibir? Vamos por partes, Jaime, y yo sé que el tiempo es corto. Sí. Cuando llegas a los 65 años con tu fondo, tú tienes dos opciones. Una, pierdes la propiedad de tu fondo y se la das a una compañía de seguros y te compras una renta vitalicia. ¿Ok? Que la renta vitalicia significa que vas a tener un seguro. Si te mueres, tus herederos, beneficiarios, van a tener una pensión. ¿Ok? Eso es, entonces perdiste, llama al fondo. ¿Ok? Sí. Si tú, la otra opción es irte por retiro programado. ¿Qué significa? Le dices a la AFP, sigue administrándome este fondo. ¿Ok? Ya. Cuando tú llegas a los 65 años, la esperanza de vida que tienes es 83 años para los hombres, 85 para las mujeres. ¿Ok? En promedio. O sea, el promedio vive menos de eso, el promedio vive más de eso. Entonces, yo no te puedo dar todo. Si yo supiera que te mueres a los 66, te doy todo. Pero como sé que hay la probabilidad de que vivas hasta los 83 en promedio, yo te voy a dar mucho más al principio y voy a tener que guardar un cachito para el futuro. Pero ese cachito va a seguir siendo invertido. El retiro programado significa que tú llegas con 100.000 soles y a ti te voy a dar una pensión que va a ir gradualmente, diríamos, disminuyendo en el tiempo, porque además el fondo se sigue invirtiendo. Lo que dijo ILD es errado. Hay un cálculo que hemos hecho que dice que tú te llevas el 100% de tu fondo a los 74 años. O sea, para ese momento, los 100.000 soles que tenías ya te los devolvieron hasta los 74 años. El resto es interés que ganó tus 100.000 soles siguiendo invertido. Entonces, con eso se va montando otro fondito para poder cubrir la posibilidad de que te mueras. Y perdón, es heredable. El retiro programado es totalmente heredable, sujeto a las leyes de sucesión del Perú. Así como si... o sea, que no pasa a la AFP. No, señor. Ni al fondo, ni se incluye entre todos. Eso es en la renta vitalicia, porque es un seguro. Un seguro significa que tú compartes riesgos. El que se muere primero, diríamos, financia al que se muere después. O sea, esa es la regla de los riesgos compartidos. Tú estás Ahora, ¿no es posible por qué del seguro de sobrevivencia que uno paga, de ahí no sale, que a uno le paguen pues efectivamente hasta los 84, un poquito más, 85 años? Más, Jaime. Que salga pues de mi seguro de sobrevivencia. Yo he pagado un seguro que no lo he usado nunca.
¿no es cierto? Porque yo estoy llegando ya a los 90 años, nunca lo he usado. Es de ahí por pero pagas una sola vez, no lo pagas todos los años. O sea, cuando tú llegas a los 65 estás asegurado, te compras una renta vitalicia y es un seguro de sobrevivencia hasta el día en que te mueras. Entonces, ya está pagado. No, cuando yo pago ahora en mi AFP, que yo estoy pagando un seguro de sobrevivencia, ¿no es cierto? Sí. Ese seguro de sobrevivencia, si yo llego hasta los 80 años, nunca lo habré usado. Pero la probabilidad de que te mueras es más alta. O sea, que en realidad el riesgo es más alto. No se usa de ahí debería salir la plata para... Bueno, desgraciadamente no, porque si no es un poco, efectivamente, esto va a ser siempre materia de discusión. Bueno, con gusto vengo cuando tú quieras. Ya, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Yo creo que hay que explicar mucho. Así es, hay que volver a reunirnos entonces. Luis Valdivieso, muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación.